Ya chicos, esta semana nos toca revisar lo que es la biomecánica de tendones y ligamentos. Ya vamos avanzando un poquito en lo que es mecánica de tejidos. Y esta clase tiene una lógica bastante similar a las anteriores, en donde vamos a partir explicando cuáles son las funciones y características de ligamentos y tendones. Vamos a hablar un poquito sobre su composición, ya diferencias en su composición. Vamos a ver lo que es el comportamiento mecánico, ya, y para terminar dando algunas consideraciones y relacionando algunas cosas con algunas lesiones que pueden sufrir los ligamentos y tendones, ya. Si bien, chiquillos, estas dos estructuras son muy distintas en cuanto a su función, ya, van a tener muchas similitudes en cuanto a su composición, ¿ya? De hecho, los ligamentos y tendones tienen casi una pura gran diferencia, que va a ser básicamente la disposición que van a tener sus fibras de colágeno, ¿ya? En general, ambas van a estar hechas para resistir muy bien las fuerzas tensiles. De eso no se pueden olvidar de eso. Ligamentos y tendones, fuerzas tensiles, ¿ya? Entonces partamos hablando acá un poquito de introducción. Los ligamentos y tendones son estructuras que tienen como función principal unir hueso con hueso en el caso del ligamento y músculo con hueso en el caso del tendón, ¿ya? Normalmente se van a ubicar rodeando las articulaciones del cuerpo y van a ser responsables de proveer estabilidad articular durante los movimientos y las funciones corporales. Esto de la estabilidad articular es muy importante, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene inestabilidad de una articulación, nosotros debemos ir y evaluar cómo se están comportando sus tendones y sus ligamentos, ¿ya? Ahora, el ligamento, como vamos a ver más adelante, va a tener funciones propioceptivas importantes. Y por otro lado, los tendones van a ser quienes aportan tensión a la articulación dada la contracción muscular. Entonces el músculo se contrae, los tendones se tensan y transfieren esa fuerza al hueso o a la articulación según sea el caso, ¿ya? Van a ser tejidos biológicamente activos, van a tener una irrigación, van a tener inervación, ¿cierto? Y van a cumplir funciones muy importantes. Acá en esta imagen podemos ver una rodilla, ¿cierto? La disección de una rodilla, en donde podemos ver acá en verde, por ejemplo, el ligamento colateral externo o ligamento colateral lateral, y acá podemos ver el tendón del músculo bíceps femoral, ¿ya? Entonces fíjense que rodeando la articulación tengo una gran cantidad de tejido blando que va a corresponder a tendones y ligamentos. Vamos a partir hablando del tendón, ¿ya? Las funciones principales del tendón van a ser transferir y resistir fuerzas tensiles, ¿ya? Entonces, estas transferencias y fuerzas tensiles las vamos a dividir en dos grandes funciones. Primero, la producción de torque. El torque, recuerden que es la capacidad que tiene una fuerza para provocar rotación. Entonces el tendón va a producir el torque necesario que necesita el hueso para poder moverse, ¿ya? Toda esa fuerza, recuerden que viene desde el músculo. Entonces músculos que generan torque o tendones que transmiten fuerza para generar torque van a ser, por ejemplo, el tendón del bíceps braquial o el tendón del cuádriceps, importantísimos en la producción de movimiento. Cuando hablo de producción de torque, hablo de que son músculos que mueven, movilizadores. Por otro lado, tengo la función de estabilizar la articulación, ¿ya? Hay ciertos tendones y músculos que van a tener una mayor función estabilizadora que movilizadora. Ahora, ¿cómo los tendones o los músculos estabilizan la articulación? Básicamente lo hacen comprimiendo la articulación, ¿ya? Si tengo algún músculo que cuando se contrae tiende a apretar la articulación, vamos a tener que van a tener una función estabilizadora, ¿ya? Estos tendones van a ser aquellos que se insertan muy cerca de la articulación, como por ejemplo los músculos del manguito rotador, que van a tener una función primordial en la estabilización de la cabeza humeral sobre la fosa glenoides, y por ejemplo los músculos de la pata de ganso en la rodilla, que van a tener una función importante estabilizando también los movimientos en el plano frontal de la rodilla, ¿ya? Y también movimientos rotatorios que se puedan dar en ella. Acá, por ejemplo, tengo un tendón, se observa un tendón, que son bien blanquitos, son como bastante limpios los tendones, ¿ya? En donde este tendón, al contraerse, ¿cierto? Va a generar un torque,
para flexionar el dedo, ¿ya? Este sería el tendón del flexor profundo, ¿ya? Entonces ahí podemos ver, ¿cierto? Ese tendón que va a generar ese torque. Por otro lado, los ligamentos, y esto por favor chicos que jamás se les olvide, yo soy súper, siempre hablo de las tres funciones de los ligamentos, deben quedarles súper grabadas en su cabeza. Los ligamentos tienen tres grandes funciones, y estas funciones son como jerárquicas, ¿ya? De hecho vamos a partir por la, entre comillas, menos importante biomecánicamente. La menos importante biomecánicamente es que los ligamentos, tal como se le enseñan en todas partes, unen hueso con hueso, ¿ya? Sirven para que los huesos no se separen entre sí, ¿ya? Pero aparte con los músculos y todo ayudan a esa función. Pero es como la función más secundaria que tienen los ligamentos, unir hueso con hueso, un mecanismo de unión. La segunda función, y ahí es un poco más importante, o bastante, queda como a la mitad, restringir los movimientos articulares excesivos para evitar daño, ¿ya? Eso va a ser una estabilización articular primaria. A ver, por ejemplo en la rodilla, yo voy a tener el ligamento cruzado anterior, del cual todos hemos escuchado hablar, y ese ligamento cruzado anterior lo que va a hacer es limitar básicamente la extensión de rodilla, ¿ya? Entonces cuando este ligamento se tensa, evita que la superficie articular deslice demasiado. Entonces podríamos decir que de cierta manera limitan el deslizamiento articular para que la articulación no se luxe. Entonces cumplen una función mecánica de restringir el movimiento, ¿ya? Y por último, tenemos que, a mi parecer, es la función más importante que tienen los ligamentos, que es la de enviar información propioceptiva al sistema nervioso sobre la posición articular, ¿ya? Cuando una articulación se mueve, estos ligamentos se estiran y cuando se estiran se deforman y esa deformación genera activación de los mecanorreceptores que van a enviar información hacia el sistema nervioso central para que el cerebro se haga una imagen de lo que está pasando en la articulación. Esto es parte de la propiocepción, ¿ya? Es así como funciona algo que se denomina el sistema sensorio-motor, que probablemente lo vamos a ver en el ramo que continúa, ¿ya? Acá puedo ver un esquema en donde tengo el entorno, ¿ya? El entorno, todo mi ambiente. Mi ambiente me va a entregar información a tres sistemas. Al sistema vestibular, que va a ser la información principalmente sobre las aceleraciones y posición de la cabeza. El sistema visual, que me va a dar una idea de todo lo que hay a mi alrededor, cómo está distribuido el espacio y las cosas que tengo a mi alrededor. Y por último, voy a tener el sistema somatosensorial, ¿ya? Dentro del sistema somatosensorial van a estar todos aquellos mecanorreceptores que se encuentran en el sistema musculoesquelético, como van a ser, por ejemplo, sensores o mecanorreceptores musculares, cutáneos y articulares. Dentro de los musculares voy a tener como muy importante lo que es el uso neuromuscular. En los tendones voy a tener el órgano tendinoso de Golgi, receptores cutáneos, por ejemplo, Ruffini, Pacini, y receptores articulares van a ser básicamente ligamentos y otros que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, los ligamentos van a recepcionar la información que sucede en el entorno a través de movimientos articulares. Por ejemplo, si mi entorno hace que se produzca una flexión de rodilla o hace que se genere una perturbación en la articulación, estos ligamentos van a sensar ese movimiento y le van a avisar al cerebro, oye cerebro, mira, me moví mucho hacia la flexión. Por ende, el cerebro va a tener que activar un comando motor porque recuerden que esta información, miren, esta información del entorno entra al sistema nervioso central. Esto de acá al medio del sistema nervioso central. Tengo la corteza, cerebelo, tronco cerebral y médula espinal. Por lo tanto, esta es información aferente. Esta información aferente se procesa a nivel del sistema nervioso central y genera una respuesta. Y esa respuesta va hacia la musculatura, ¿cierto? Principalmente hacia las fibras extrafusales y fibras intrafusales, que van a ser las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma, ¿ya? Entonces el músculo, si el ligamento sensa que se está moviendo excesivamente la articulación, el músculo se va a contraer para evitar que se mueva en exceso la articulación y por ende generar estabilidad, ¿ya? Por ende, estas son las tres funciones del ligamento y dentro de las más importantes tenemos enviar información propioceptiva,
restringir los movimientos articulares excesivos y medios de unión hueso con hueso como la función última, menos importante. ¿Ya? Chicos, a grabarse esas tres características en su cabeza. ¿Cómo es la estructura y composición de ligamentos y tendones? Tal cual como lo vimos en hueso y cartílago, en los tendones y ligamentos vamos a tener una célula funcional que va a ser el fibroblasto. ¿Ya? En el hueso teníamos el osteocito, en el cartílago teníamos el condrocito y en los tendones y ligamentos vamos a tener el fibroblasto. El fibroblasto compone cerca del 20% de toda la estructura del tendón y ligamento. Luego, afuera de la célula voy a tener la matriz extracelular que va a estar compuesta o que va a componer cerca del 80% de los ligamentos y tendones, en donde puedo encontrar dos tipos de materiales, materiales sólidos y materiales líquidos, que en este caso el líquido va a ser básicamente agua, ya que va a formar cerca del 70% del material extracelular. Y por otro lado voy a tener los sólidos, que voy a tener en él fibras de colágeno, sustancia fundamental que van a ser básicamente proteoglicanos, que van a ayudar a retener el agua tal como lo vimos en el cartílago, y en menor medida elastina. ¿Ya? Después vamos a ver de qué se trata la elastina y en qué ligamento está presente principalmente. Entre el ligamento y tendón hay diferencias estructurales, y esas diferencias estructurales yo las puedo ver en este cuadro. ¿Ya? Fíjense que en este cuadro el fibroblasto en el ligamento y en el tendón va a ser la misma proporción. En ambos existe 20% de fibroblasto. De matriz extracelular, también en el ligamento y en el tendón son iguales, 80%. El agua también, 60-80, 60-80. Sólidos, 20-40, 20-40. Acá lo que cambia básicamente y cambia de manera mínima es cuando hablamos del colágeno y de la sustancia fundamental, ¿ya? Pero es mínimo. Miren, su estructura van a tener colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3. Si vamos hacia atrás, dijimos que el hueso tenía colágeno tipo 1, el cartílago tenía colágeno tipo 2 y ahora nos encontramos de que el ligamento y el tendón van a tener colágeno tipo 1 y tipo 3. Fíjense que el colágeno tipo 1 es el que predomina tanto en el ligamento como en el tendón. Varía en un 4 a 5%, perdón, en un 5, sí, en un 1 a 9% más o menos, 10 por ahí. Eso lo vamos a ver acá. A mí me anduve confundiendo un poquito con los números, pero aquí va a quedar claro. Por ejemplo, colágeno tipo 1, en el ligamento vamos a tener 90% y vamos a tener restante 10% de colágeno tipo 3. Ahí me forma el 100% de colágeno. Colágeno tipo 1, 90 en el ligamento y colágeno tipo 3, 10. Ahora, ¿qué sucede en el tendón? Vamos a tener de 95 a 99% de colágeno tipo 1 y 1 a 5% de colágeno tipo 3. Entonces puedo decir que el colágeno tipo 1 es el que predomina tanto en ligamentos y tendones, pero en el tendón voy a tener más colágeno tipo 1 que en el ligamento. ¿Ya? Como se puede ver acá esa diferencia, colágeno tipo 1 en el ligamento hay 90 y en el tendón hay 95, pero en ambos predomina. ¿Ya? Colágeno tipo 3 voy a encontrar más en el ligamento, voy a tener 10% y voy a tener 1 a 5% en el tendón, algo muy pequeñito. Luego de sustancia fundamental, que va a ser básicamente la elastina y los proteoglicanos, en el ligamento voy a tener de 20 a 30% y en el tendón ligeramente menor. Fíjense que el libro ni siquiera se atreve a dar un valor, solamente dice que un poquito menor, ¿ya? Entonces ustedes deben quedarse con eso. En el ligamento tengo 20 a 30% de sustancia fundamental y en el tendón un poquito menos. Nada más que eso, súper objetivo. Acá me aparece una diferencia que puedo sacar de estas dos, en donde se plantea que el tendón presenta una cantidad ligeramente mayor de contenido de colágeno en general, tal como aparece ahí. El colágeno en general es de 70-80 y en el tendón ligeramente mayor, pasa lo opuesto acá, que es la sustancia fundamental. Y principalmente, ¿cierto? Encontramos colágeno de tipo 1 en ambos, tanto en ligamentos como en tendones, pero más en tendón, por eso se refiere ahí principalmente el tipo 1. Por otro lado, el ligamento presenta una cantidad ligeramente mayor de contenido de sustancia fundamental, ¿ya? Así básicamente van a ser las diferencias estructurales, muy mínimas, ¿ya? Lo que me interesa principalmente es que sepan la cantidad de colágeno.
Y no el porcentaje, sino que en el tendón y ligamento predomina el colágeno tipo 1. Básicamente eso. Las diferencias me interesan en cuanto a la disposición, que creo que viene un poquito más adelante. El colágeno. El colágeno es una proteína estructural, ya que va a tener como función principal resistir fuerzas tensiles. Cuando ustedes escuchen colágeno, siempre se les debe venir a la cabeza fuerzas tensiles. El colágeno, como dijimos, su célula o la célula funcional no del colágeno, perdón, sino que de los ligamentos y tendones es el fibroblasto. El fibroblasto es quien genera y produce el colágeno, ¿ya? Acá podemos ver un fibroblasto, ¿cierto? Una célula en donde podemos encontrar núcleo y los distintos organelos celulares que ustedes vieron en biología. Y podemos ver que en el centro o adentro de esta célula, que es el fibroblasto, se va a generar primero el procolágeno, ¿ya? El procolágeno es el colágeno cuando se encuentra dentro del fibroblasto. Luego cuando sale, cuando la célula lo excreta, se va a denominar colágeno tal cual. Acá voy a tener estas flechitas que van a ser el colágeno cuando la célula lo saca desde adentro. Ahora, estas células o moléculas de colágeno se van a agrupar de cierta manera, ¿ya? Van a tener una agrupación funcional, ¿ya? Podemos ver que esta de acá, esto es cuando el colágeno se agrupa y va a formar una fibrilla, ¿ya? O una microfibrilla, mejor dicho, ¿ya? Esta agrupación funcional, ¿cierto? Después vamos a ir viendo que va creciendo en el tiempo en cuanto a estructura para llegar a formar este tendón. Podemos ver que tenemos acá un tendón, ¿cierto? Tenemos un haz de tendón. Ese haz de tendones va a estar compuesto por fibras. Estas fibras van a estar compuestas por fibrillas y estas fibrillas van a estar compuestas por microfibrillas, ¿ya? Entonces, la microfibrilla, ¿cierto? Que es cuando el colágeno se agrupa funcionalmente. Creo que anteriormente le había dicho fibrilla, pero no. Cuando se agrupa funcionalmente el colágeno, forma una microfibrilla, ¿ya? Como podemos ver acá. Ahora, para que esto se forme, voy a tener que el colágeno va a tener una base y una punta de flecha. En la base va a tener una carga negativa y en la punta de la flecha va a tener una carga positiva. Por lo tanto, estas flechitas se van a tender a unir por esta carga iónica, ¿ya? Entonces el colágeno está unido iónicamente, ¿ya? Una microfibrilla va a estar compuesta básicamente por 5 líneas de colágeno, ¿ya? 5 líneas, acá aparecen 4, pero son 5. Estas 5 líneas de colágeno, ¿cierto? Van a seguir agrupándose de esta manera y van a formar una fibrilla, ¿ya? Luego la fibrilla va a formar una fibra cuando varias fibrillas se juntan y luego cuando varias fibras se juntan van a formar un haz, ¿ya? Entonces, el colágeno cuando está dentro del fibroblasto se llama procolágeno. Cuando sale forma moléculas de colágeno que van a tener, ¿cierto? Una base de flecha, por decirlo de cierta manera, negativa y una punta positiva, lo que va a hacer que estas fibras de colágeno o moléculas de colágeno, perdón, se tiendan a juntar y a unir. Cuando se juntan 5 líneas de colágeno, de moléculas de colágeno, van a formar una microfibrilla. Varias microfibrillas van a formar una fibra. Varias fibras forman el haz, ¿cierto? Y el haz es este tendón. Continuando, fíjense en este cuadro en el cual podemos encontrar cerca de 21 tipos de colágeno, ¿ya? 21 tipos de colágeno. Acá los que nosotros vamos a estudiar básicamente van a ser el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿ya? En el tipo 1 vemos que podemos encontrar que se encuentra, valga la redundancia, en la piel, en el tendón, ligamentos y huesos. Eso ya lo sabíamos y se suma esto de que el tendón y los ligamentos. El colágeno tipo 2 se va a encontrar en el cartílago. El colágeno tipo 3 va a estar en el sistema linfático, hígado, brazo, piel y músculos y también en pequeña medida en ligamentos y tendones, ¿ya? Y acá todos los demás podemos ir revisando de qué están compuestos, pero no me van a interesar, porque los que me interesan, ¿cierto? Que son los que resisten la tensión básicamente y forman estructuras, va a ser el colágeno 1, 2 y 3.
Ahora, esta imagen es muy importante. En esta imagen yo puedo ver que a la izquierda tengo un tendón, ahí tengo sus fibras de colágeno, sí, sus fibras de colágeno, y acá tengo un ligamento también con sus fibras de colágeno. Si yo observo más microscópicamente el tendón y el ligamento, fíjense que en el tendón las fibras de colágeno son súper ordenaditas, tienen un paralelismo, son todas paralelas. Pero en el ligamento, fíjense que tengo unas paralelas y otras que se entrecruzan. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tendón voy a resistir fuerzas solamente en un sentido. O sea, voy a resistir solamente fuerzas que van de esta forma. Una flecha hacia allá y otra que van hacia acá. Nada más. Si yo aplico, por ejemplo, una fuerza en este sentido, esas colágenos no me van a resistir absolutamente nada. Por lo tanto, yo digo que el tendón va a resistir fuerzas unidireccionales, tal cual como aparece acá, fuerzas unidireccionales, ¿ya? Por otro lado, podemos ver que el ligamento tiene principalmente en una dirección, que es si yo aplico una fuerza tensil hacia acá, y va a tener en otros sentidos también, que va a ser así y así en ciertos casos. Por ende, el ligamento me va a resistir una fuerza principal y me puede resistir también fuerzas secundarias en otras direcciones, de esta manera, ¿ya? Entonces el ligamento, vamos a decir que es capaz de resistir fuerzas en distintos ángulos. En cambio, el tendón no. El tendón solo puede resistir fuerzas tensiles en un solo ángulo, por lo cual digo que resiste fuerzas tensiles de manera unidireccional. Voy a leerles lo que aparece acá. En el tendón las fibras de colágeno tienen una disposición totalmente en paralelo, lo cual le brinda una alta capacidad para resistir fuerzas tensiles de forma unidireccional. En el ligamento, las fibras de colágeno no son totalmente unidireccionales, sino que también hay fibras dispuestas en un ángulo diferente. ¿Por qué sucede esto? Esto se debe a que el ligamento resiste cargas tensiles principalmente en una dirección, pero también tiene la capacidad de resistir tensiones en direcciones distintas a ese movimiento principal, ¿ya? Luego, cuando analicemos más adelante la fisiología articular de las distintas articulaciones, vamos a ver, por ejemplo, que los ligamentos del pie no solamente limitan un movimiento, sino que van a limitar más de uno. Por ejemplo, el ligamento colateral lateral o talofibular anterior va a limitar el movimiento de inversión y de plantiflexión, que son movimientos distintos. Y eso ocurre gracias a esta disposición del colágeno, que no es totalmente en una dirección, sino que tiene otras direcciones secundarias. La estructura externa del tendón, en el tendón nosotros vamos a encontrar, fíjense que esta imagen vamos a tener el tendón y rodeando ese tendón vamos a tener el paratenón, ¿ya? Que es una capa, ¿cierto?, de tejido conectivo que rodea al tendón. Este tejido conectivo vamos a decir que es vascular. Por ende, si es vascular, tiene capacidad de inflamarse, ¿ya? Y luego, en algunas partes, como por ejemplo acá en la corredera bicipital, voy a encontrar esta vaina sinovial que va a recubrir de manera más externa al tendón y va a servir para que el tendón se pueda deslizar sobre ella y así evitar los roces excesivos con el hueso, ¿ya? Esta vaina sinovial es importante destacar que es avascular, ¿ya? Tiene agua por dentro, pero es avascular. A esto me refiero a que va a ser muy difícil de que se inflame, ¿ya? Ojo que no es lo mismo que las bursas, ¿ya? De las bursas no vamos a hablar en esta asignatura, pero las bursas cumplen otra función. Entonces tenemos que el paratenón es un tejido conectivo areolar laxo, ¿ya? Es importante, chiquillos, que ustedes entiendan desde ya que el tendón acá adentro no se inflama, ¿ya? Por ende, el concepto de tendinitis no existe. La tendinitis significa inflamación de un tendón. Eso ya no existe. Hay estudios no tan recientes, que son más bien antiguos, que dicen que cuando hay una persona que tiene, entre comillas, tendinitis, no es el tendón el que se inflama, sino que lo que se inflama es esto, es el paratenón o paratendón, ¿ya? Cuando existe una patología del tendón, se denomina tendinopatía, ¿ya? Y en la tendinopatía puedo tener
tendinosis y puedo tener paratendonitis. La tendinosis es cuando las fibras de colágeno del tendón se empiezan a degenerar. Por ejemplo, dijimos que las fibras de colágeno del tendón eran totalmente rectas, eran paralelas, ¿cierto? Y eso hacía que el tendón tuviera una gran resistencia a estas fuerzas tensiles unidireccionales. ¿Qué pasa cuando tengo una tendinosis? Estas fibras de colágeno tienden a ondularse y están desordenadas, ¿ya? Por ende, no cumplen ninguna función de resistencia a la tensión. Se pierde la función del tendón y eso a la larga, si se sigue sobrecargando, se puede romper, ¿ya? Pero lo que sí se puede inflamar es el paratendón porque es vascular. Y cuando hay una inflamación del tejido o del tendón en general, es del paratendón, no del tendón, porque el tendón no se inflama, ¿ya? Solamente se degenera. Eso lo deben tener súper claro. Acá tengo otras vainas sinoviales, recuerden vainas sinoviales que van a estar recubriendo a los tendones extensores de mano y a los tendones flexores. Y esto es para que el tendón pueda deslizarse de mejor manera y no exista tanto roce y que este roce pueda dañar al músculo o al tendón. ¿Cómo es la vascularización de los tendones y de los ligamentos? Dijimos que eran tejidos que eran altamente activos o metabólicamente activos, ¿ya? Están generando siempre material, ¿cierto? Se deben nutrir, pueden generar desechos. El tendón, fíjense que el tendón parte desde el músculo y termina en el hueso, tal como aparece esta línea acá. Podemos ver estas líneas rojitas. Déjenme descartar esa cosa que rayé para que no se para que no se confunda con lo que vamos a hablar ahora. Entonces acá tengo el músculo, ¿cierto? Tengo el tendón y tengo el hueso. Esa es la distribución que tiene un tendón. Un tendón va desde el músculo y se inserta en el hueso. La irrigación que va a tener el tendón, fíjense que va a tener arterias que van desde el perimicio es la capa más externa de la fascia del músculo, voy a tener y por abajo, perdón, voy a tener arterias desde el periósteo. Acá tengo el periósteo, que es la capa más externa que recubre el hueso, y estas arterias van a subir hacia el tendón. Por ende, el tendón va a tener irrigación desde el músculo y desde el hueso, ya una irrigación doble. Ahora, el ligamento va a tener irrigación desde los dos huesos que nace hasta el que se inserta. Por ejemplo, este este ligamento colateral lateral va a nacer acá en el cóndilo femoral y se va a insertar en la tibia. Por lo tanto, va a tener irrigación desde el perimicio del fémur, fíjense que estas arterias bajan, y va a tener irrigación desde la tibia, que van a ser estas arterias que suben. Por ende, el aporte sanguíneo del ligamento viene de los huesos, desde donde se inserta hasta donde se origina, o al revés, desde donde se origina hasta donde se inserta, ¿ya? Lo importante de acá, chiquillos, es que el tendón y el ligamento tiene vascularización, y esta vascularización viene desde donde nace hasta donde llega, ya sea el tendón o sea el ligamento. El tendón de músculo y hueso, y el ligamento desde los dos huesos que este une. Una parte importante acá de entender cuando yo hablo del tendón es la inserción del tendón al hueso. ¿Ya? Fíjense que acá tengo el tendón y en esta imagen se ve súper clarito el paralelismo que tienen las fibras de colágeno. Fíjense que van todas paralelas, en ninguna parte se entrecruzan, tal cual como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, el sitio en donde se inserta el tendón al hueso se va a denominar éntesis, ¿ya? La éntesis es la zona en donde el tendón se inserta al hueso, por lo cual es una zona de altísimas cargas tensiles. Es ahí donde el tendón mueve efectivamente al hueso. Acá tengo el tendón, acá el hueso. En esta éntesis yo puedo ver que es una zona de transición, ¿ya? Y en esta transición yo voy a encontrar cuatro zonas. Primero voy a tener esta zona que corresponde a tendón como tal, ¿ya? Tejido conectivo, tendón, fibras de colágeno. Van a ser estas fibras paralelas de colágeno. Luego voy a tener que este tendón, ¿cierto? Se empieza a poner un poquito más sólido, se empieza a solidificar y se empieza a denominar fibrocartílago desmineralizado.
O sea, es un tipo de fibrocartílago. El tendón se pone más duro y se empieza a llamar fibrocartílago desmineralizado. Luego la capa que sigue, que la veo ahí en amarillo, esto o este fibrocartílago se endurece más y se denomina fibrocartílago mineralizado, para llegar ya a la zona del hueso, que es el hueso cortical, porque el tendón se inserta en el hueso cortical. Entonces, de paso a tendón a hueso, voy a tener que este tendón se empieza a solidificar, ¿cierto? De manera constante. Tengo el tendón, tengo un fibrocartílago desmineralizado, luego se mineraliza para endurecerse aún más y luego se transforma totalmente en hueso o pasa a ser hueso. Esta zona, recordar que es resistente a altas cargas tensiles, muy altas. De hecho, en esta imagen podemos ver que acá está el hueso cortical y fíjense que este hueso cortical no sigue una línea, sino que se deforma hacia acá. ¿Por qué se deforma? Acá tendríamos que recordar lo que vimos de la ley de Wolff. Cuando un hueso tenía altas cargas, empezaba a generarse mucho material óseo en esa zona. Eso ocurre acá. Fíjense que en esta región hay constante crecimiento óseo para poder resistir todas esas cargas. Por ende, acá el huesito va a ser como un poquito más ancho o un poquito más grande. En el ligamento va a ocurrir básicamente lo mismo, la misma transición. Voy a tener fibras de colágeno, fibrocartílago desmineralizado, fibrocartílago mineralizado y hueso cortical. Pero en general, el ligamento no es capaz de resistir tantas cargas tensiles. Ya de hecho el ligamento tiende a romperse mucho antes que el tendón. Ya, hablemos entonces de lo que es bien importante en este caso, que es el comportamiento mecánico. Fíjense que acá tengo un ligamento colateral, vamos a asumir que es el ligamento colateral medial, en donde se observa que se está ejerciendo una carga tensil, ¿ya? Este ligamento, al someterlo a una carga, ¿cierto?, se va a deformar. El comportamiento mecánico del ligamento va a ser de esta forma. Fíjense que es una curva un poquito distinta. Voy a tener que, acá comienza la curva, pero la curva o las curvas que veíamos anteriormente, cuando vimos la introducción a mecánica de materiales y en el hueso, era que la curva partía recta. En este caso no parte recta, sino que tiene como una especie de guatita hacia abajo, ¿ya? Esa zona es muy importante y después vamos a explicar por qué se da. Luego tiene esta zona lineal, ya que va a corresponder a la zona elástica. Luego voy a tener la zona plástica y acá voy a tener el punto de falla del ligamento y tendón. Cuando se rompe un ligamento o un tendón, no se rompe todo inmediatamente, ¿ya? Sino que se rompen la mayor cantidad de fibras de colágeno y quedan algunas todavía unidas. Pero cuando quedan muy pocas unidas, el ligamento o el tendón ya no es capaz de cumplir su función. Por lo tanto, la curva cae, ¿ya? Y por acá al final termina, porque acá es cuando ya se rompió totalmente. Pero a mí no me importa esta parte, a mí me importa aquí, cuando falla. Entonces, si yo necesito analizar la carga máxima, la deformación máxima, analizo, me fui muy lejos con la línea, analizo esto sería la carga máxima y esta sería la deformación máxima, ¿ya? Entonces, en esta curva del ligamento y tendón voy a encontrar otras zonas también que vamos a ver ahora. Esta curva es bastante similar, ¿ya? Voy a tener esta primera zona, ¿cierto?, que va a corresponder a la zona de la guatita que les había dicho, que se va a denominar zona 1 o región inicial. En esta región inicial, el tejido es elongado con una mínima aplicación de carga. Esto rectifica las fibras de colágeno onduladas. Por ejemplo, cuando el tendón y el ligamento no se encuentran bajo tensión, el colágeno tiende a ondularse. Y esto lo pueden ejemplificar de la siguiente manera. Por favor, tomen el cable de su cargador de celular o cargador de computador, tómenlo y tiendan a juntar sus manos. ¿Qué le pasa al cable? Ese cable se ondula, ¿ya? Entonces, en la normalidad, el tejido se encuentra levemente ondulado. Cuando se empieza a aplicar carga, con una mínima carga, ¿cierto? O sea, ahora ustedes estiran el cable, con una mínima carga, este material se deforma y queda totalmente recto. Entonces, a eso se refiere esta zona inicial, que el colágeno pasa de estar ondulado a estar totalmente estirado. Y a partir de ese estiramiento es cuando se empieza a generar esta zona 2, ¿ya? Que va a ser la región elástica.
Entonces acá tenemos esta región elástica que recuerden que esto me va a indicar la pendiente y me va a decir si es que el material es rígido o dúctil. Por otro lado, luego de la zona elástica voy a tener la región plástica, que en este caso correspondería a la región 3. Recuerden que la región plástica es cuando yo aplico una carga a un material y este material al cesar la carga no es capaz de volver a su posición original, ¿ya? O a su deformación original. Eso sí pasa en la región elástica, que es esta, la 2. Por eso se llama elástica, porque yo si dejo de aplicar la carga, el material sí es capaz de volver a su longitud inicial. Entonces en la curva stress-strain normal, hasta el momento, habíamos visto que existía una zona elástica y una zona plástica. Pero fíjense que en el ligamento y tendón voy a tener 5 zonas. Le sumo la primera, que es la región inicial, que ya dijimos que es cuando el colágeno está ondulado y lo tiendo a estirar. En él aplico una muy baja carga y se deforma harto. Luego la región elástica, región plástica. Y entre la región plástica y el punto de falla voy a tener otras dos zonas, en donde voy a tener la zona 4 que corresponde a la zona de falla mayor, que es cuando se rompe aproximadamente el 50% del colágeno, y en la zona 5 ya aquí es donde es la falla total y se rompe el ligamento o tendón que estoy probando, ¿ya? Entonces, cuando yo empiezo a estirar un ligamento o tendón, primero las fibras de colágeno onduladas se rectifican. Luego que se rectifican, si yo sigo aplicando carga, pasa a la zona elástica. Si yo suelto el material dentro de la zona elástica, vuelve a su posición original. Pero si sigo estirándolo, paso a la región plástica. Si sigo estirando aún más, el ligamento y el tendón se rompe el 50%. Y si sigo aplicando, pasa a la región 5, que sería la región de ruptura, ¿ya? En esta imagen es interesante observar lo que sucede acá en el punto 1. Fíjense que aquí veo algunas fibras de colágeno que se encuentran onduladas, se encuentran más bien dobladas, ¿cierto? Eso sería acá, en la zona 0. Cuando yo termino de aplicar, ¿cierto?, la carga en esta zona 1, fíjense que las fibras de colágeno ya no están onduladas, sino que están rectas, ¿ya? Entonces eso es la región inicial. Pasan de estar onduladas a estar totalmente rectas. Esa es la región 1. Y luego ya empieza a suceder lo que ya conocen. Acá puedo observar, por ejemplo, puedo relacionar gráficamente esta curva. En la región 1 tenía las fibras de colágeno onduladas, tal cual como se ven acá, onduladas. Luego en la región 2 ya están totalmente rectas. En la región, bueno, acá muestra 2 y 3. Tengo totalmente recto y después de estar totalmente recto se empiezan a romper algunas, fíjense, solo algunas. La gran mayoría queda todavía recta. Eso significa que está en la región plástica. Entonces acá puedo ver elástico y plástico. Esto sería como el tiempo, ¿ya? La aplicación en un tiempo. Primero elástico, después plástico. En el 4 veo la región de falla mayor, en donde fíjense que se rompió cerca del 50% de las fibras de colágeno. Ya perdí la continuidad del tendón. Y acá se rompió totalmente. Sería la zona de ruptura total o falla total. Entonces zona 1, inicial, donde se rectifican o tengo ondulado, luego se rectifican. Zona elástica, zona plástica, región de falla mayor y ruptura total. Así es más o menos como se comporta el tendón y ligamento ante fuerzas tensiles. En este caso lo que se está observando es un ligamento. Luego tengo un comportamiento mecánico de un ligamento bien particular, un ligamento que está solamente en la columna, que se denomina ligamento amarillo, ¿ya? El ligamento amarillo, tal como aparece acá, presenta un comportamiento mecánico distinto a los demás ligamentos por su alta cantidad de elastina. Este es el único ligamento que tiene en su composición 60 a 70% de elastina, ¿ya? Los otros no tienen más de 1 o 5% de elastina en desmedro del colágeno. O sea, voy a tener en este caso 60-70 de elastina y de 30-40 de colágeno. La elastina es, como su nombre lo dice, una proteína que es muy elástica, es capaz de elongarse demasiado, ¿ya? Entonces fíjense acá la curva de esta elastina. Acá tenemos carga, elongación, o sea, una curva stress-strain.
Fíjense que ante una carga mínima, este ligamento se estira demasiado, ¿ya? Fíjense que luego empieza a subir levemente, empieza a tener una pendiente mayor, hasta llegar acá más o menos, que es el 60, 50, 60%, en donde ya se verticaliza totalmente, ¿ya? En este caso, fíjense que al principio este ligamento se comporta muy dúctil, pero después, pasado el 70, 60, 70% de estiramiento, se comporta demasiado rígido. O sea, debo aplicar mucha carga para provocar un cambio mínimo en la deformación, ¿ya? Entonces este ligamento, ¿cierto?, se va a encontrar principalmente en la parte posterior de la columna y me va a ayudar, ¿cierto?, a brindarle flexibilidad a la vértebra cuando se mueve en flexión, ¿ya? Entonces acá dice que al 70% de su elongación el ligamento mostró un gran incremento de la rigidez, que es esto de acá, con carga adicional, y colapsó de forma brusca sin más deformación. Entonces si seguía aplicando carga, se rompió de repente, ¿ya? Entonces al principio se elonga mucho con poca carga, pero ya después, si le sigo aplicando carga, se va a romper inmediatamente, o sea, se comporta bastante rígido. Es el único ligamento distinto, de hecho es el ligamento distinto, y se llama ligamento amarillo porque el color amarillo viene dado por la alta composición de elastina. Entonces, cuando yo hago actividades fisiológicas de la vida diaria, como por ejemplo caminar, los ligamentos y tendones se someten a un tercio de su carga tensil máxima. Ojo, un tercio de su carga tensil máxima. Eso quiere decir que si se rompen a los 90 newtons, cuando yo camino y hago actividades normales, los ligamentos no se someten a más de 30. Por ende me queda mucho espacio para seguir estirándolo y para seguir sobrecargando mi cuerpo. Entonces un tercio de su carga tensil máxima y a una deformación entre a un 2 a 5%, o sea, también se deforma muy poquito, ¿ya? Si el ligamento midiera 100, se deforma 2, queda en 102, ¿ya? O sea, la carga máxima y la deformación máxima que tienen en las actividades de la vida diaria son mínimas. Por ende, en actividades como caminar, cocinar o hacer actividades de la vida diaria, sería imposible lesionarme un ligamento o un tendón. La cosa cambia cuando usted empieza a hacer actividades deportivas de alto impacto, ¿ya? Ahí sí se pueden sobrecargar demasiado y es cuando principalmente se rompen. Los ligamentos y tendones van a someterse a propiedades viscoelásticas tales como el creep y la relajación de la carga, ¿ya? Upa. Recuerden que el creep era cuando mantengo una carga constante en el tiempo y este genera una deformación. Entonces en el eje Y tengo la deformación, en el eje X tengo el tiempo y la constante acá recordar que es la carga, ¿ya? Entonces si yo mantengo una carga constante en el tiempo, la deformación empieza a aumentar hasta llegar a un punto de equilibrio en donde se mantiene. Eso ocurriría, por ejemplo, si genero una distracción o una separación mantenida en la articulación. Mantengo una carga constante y el tejido va a empezar a deformarse de manera consecutiva. Por otro lado, tengo la relajación de la carga, que deben recordar que la relajación de la carga era cuando mantenía una deformación constante en el tiempo y, dado esto, se generaba una disminución de la fuerza interna del material. Entonces acá en el eje Y tengo carga, en el eje X tengo tiempo y acá la constante, o sea, lo que no varía es la deformación. Entonces puedo ver que si mantengo deformado un material en el tiempo, su carga disminuye o su fuerza interna disminuye hasta llegar a un equilibrio. Eso mismo pasa también en los tendones y ligamentos, o sea, van a responder a creep y a relajación de la carga. Otras propiedades viscoelásticas que son más importantes que el creep y la relajación de la carga, en este caso, es la tasa de deformación, ¿ya? Entonces la tasa en la aplicación de la carga o la velocidad con la cual aplico la carga va a tener implicancias importantes en el mecanismo de lesión de los ligamentos y también tendones. Acá puedo ver esta gráfica que ya hemos visto anteriormente, en donde tengo una curva stress-strain o carga-deformación y tengo dos curvas. Una curva es cuando aplico una carga rápido y la otra es cuando la aplico lento. En el caso de los ligamentos y tendones, a tasas bajas de carga, o sea, a velocidades bajas, ocurre que se produce una lesión por avulsión en la unión ligamento-hueso, ¿ya? Y cuando aplico cargas rápidas,
o a altas tasas de carga, se produce una lesión directamente en el ligamento. Este se comporta de forma más débil. O sea, en este caso de las altas cargas, si yo tengo acá un ligamento, el ligamento se rompe y se parte en dos. O sea, me queda una parte del ligamento, acá está roto, y acá me queda la otra parte del ligamento. En cambio, cuando aplico bajas tasas de carga o bajas velocidades, el ligamento se comporta de mejor manera y lo que se va a romper es básicamente la unión del hueso. Si tengo acá el ligamento y acá tengo el hueso donde está inserto, lo que pasa es que se sale el ligamento del hueso. Queda acá el hueso, o el ligamento queda con un pedacito de hueso, aquí. Y el demás hueso queda separado. O sea, lo que se rompe es básicamente la éntesis y parte del hueso. El dibujo me quedó pésimo, de hecho no demuestra lo que quise explicar, pero por voz aparece, ¿ya? Entonces, a bajas tasas, ¿cierto? El ligamento no se rompe, sino que lo que se rompe es el hueso donde está inserto. Y a altas cargas se rompe el mismo ligamento. Acá puedo ver dos imágenes en donde vamos a partir por esta, por una avulsión, que era cuando se aplicaban bajas velocidades. Fíjense que acá hay un pedazo de hueso. Ese pedazo de hueso debería estar aquí. Ahí debería estar. Entonces este tendón, ¿cierto? Se aplicó una alta carga, pero a una velocidad baja y se rompió, ¿cierto? El hueso. Se produjo una avulsión, ¿ya? En este caso, en el de una alta velocidad, voy a ver una rotura del ligamento. Acá puedo observar la articulación acromioclavicular. Acá la cápsula y el ligamento acromioclavicular se rompió. Este huesito de acá, esta superficie articular, debería estar pegada, debería estar acá abajo, ya no allá arriba. Por lo tanto, eso me indica que el ligamento fue el que se rompió, ¿ya? Y esto pasa en muchas partes del cuerpo. Entonces, cuando usted llegue a su paciente y vea usted la orden del médico, el examen, y dice rotura por avulsión o fractura por avulsión, usted ya sabe más o menos su mecanismo de lesión. Fue por una baja velocidad. En cambio, si el ligamento se esguinzó en un grado 3, va a ser porque hubo una alta velocidad. Ya, acá en este gráfico vamos a relacionar un poquito la curva stress-strain con la lesión, ¿ya? Nosotros dijimos que esta era la zona inicial, esta iba a ser la región elástica y por aquí ya se empieza a convertir en región plástica, en este caso, en esta curva, ¿ya? Fíjense que es plástica porque acá me dice que hay micro roturas. Entonces cuando yo tengo una lesión del ligamento principalmente, el ligamento, a ver si aparece acá, no. El ligamento, la clasificación más clásica es el esguince grado 1, grado 2 y grado 3. Un esguince se define como la pérdida en la continuidad del ligamento, ¿ya? Entonces el esguince grado 1 es cuando se rompe un porcentaje muy bajo de fibras de colágeno, ¿ya? Podría decir que es como la zona plástica. Luego voy a tener el esguince grado 2, que va a ser cuando se rompe cerca del 50% del contenido de colágeno, en donde si yo lo relaciono con la curva sería como la región de falla mayor o la región 4. Y luego voy a tener el esguince grado 3, en donde va a ser la ruptura total del ligamento, ya que sería más o menos esto de acá. Entonces en azul podría decir que tengo el grado 1, en verde grado 2 y en naranjo grado 3. Acá aparece definido de otra manera, por categoría. La categoría 1 o estas categorías se van a relacionar principalmente con la sintomatología, no con el grado de ruptura del ligamento, ¿ya? El esguince grado 1, recuerden que era muy bajo porcentaje de fibras rotas, casi mínimas, grado 2, 50% y grado 3, el 100%. En este caso, en la categoría 1, que se relacionaría con el esguince grado 1 también, voy a tener síntomas clínicos inapreciables, puede haber dolor, ¿cierto? O puede no haber dolor también, pero no se afecta la estabilidad articular, o sea, la articulación sigue estable, sigue congruente. En la categoría 2, que se relacionaría también con el esguince grado 2, voy a ver que produce mayor cantidad de dolor y pueden apreciarse ciertas alteraciones en la estabilidad en la realización de test clínicos. Ustedes después cuando estén en evaluación kinésica van a aprender con el profesor que para evaluar
esguinces, para evaluar inestabilidad articular, yo voy a aplicar distintas pruebas ortopédicas. Entonces, cuando aplico una prueba ortopédica en un esguince grado 2, esta prueba me puede salir positiva. Me va a decir, ah, ya mira, la articulación se mueve demasiado. Pueden, por ejemplo, ir a revisar en YouTube la prueba del cajón anterior para la rodilla o la prueba de Lachman, ¿ya? Y ahí pueden ver cuándo es positivo, cuándo es negativo, pero eso lo van a ver después. Entonces en el grado 2 ya empiezan a aparecer eh, eh, síntomas positivos en los test ortopédicos, en los test clínicos. Y la categoría 3, ¿cierto? Que es la rotura total, voy a tener dolor intenso e inestabilidad articular. O sea, aquí los huesos ya no van a estar juntos, sino que van a estar totalmente separados, como en este caso. Acá puedo observar inestabilidad articular de la articulación acromioclavicular. Hay ciertos factores que van a alterar el comportamiento mecánico de ligamentos y tendones, y voy a tener algunos acá. Por ejemplo, el envejecimiento va a empeorarme el comportamiento mecánico debido a que el colágeno disminuye su calidad, ya disminuye la calidad del colágeno, ya no es un colágeno bueno, sino que mi cuerpo empieza a generar colágeno más o menos y hasta colágeno malo, ya. Desde los 20 años empieza la curva hacia abajo del colágeno, ya. Entonces ya todos nosotros asumo que estamos como yéndonos hacia abajo, ya, pero es algo normal. Eso no significa que nos vamos a andar lesionando a cada rato por si acaso. El embarazo y posparto. En este se produce una disminución en la rigidez de ligamentos y tendones, principalmente de la zona pélvica, para adaptarse en forma al parto. Esto lo bueno es que se revierte, ¿ya? Entonces, durante el embarazo y el post-embarazo hay hormonas que hacen que los ligamentos cambien sus características y estos se vuelvan más extensibles, o sea, me va a costar mucho menos estirarlos, o la palabra correcta es que se van a poner más laxos, ¿ya? Esto se produce para que en el canal del parto, en la pelvis, se pueda adaptar de mejor manera. Lo bueno es que después del embarazo, cuando se acaba la producción hormonal, estos ligamentos vuelven a tener sus características normales. En la inmovilización, y aparece un asterisco porque después vamos a ver un gráfico relacionado con eso. Durante la inmovilización se produce una disminución en la rigidez y fuerza tensil del ligamento y tendón debido a una disminución en el área de sección transversal de estos tejidos. El área de sección transversal es como el ancho, es qué tan anchos son, qué tan gruesos son, ¿ya? Esto lo bueno es que es reversible hasta cierto punto. Después vamos a ver lo que pasa en la inmovilización. Y por último, vamos a tener los esteroides. El comportamiento mecánico de los ligamentos y tendones disminuye o empeora debido a que los esteroides inhiben la síntesis de colágeno, o sea, el fibroblasto deja de producir colágeno. Esto pasa, por ejemplo, en fármacos que son corticosteroides y también ocurre en las personas que practican fisiculturismo que se inyectan esteroides. Ya en ambos casos puede suceder una inhibición de la síntesis de colágeno. Ya, acá veo dos gráficos súper importantes a entender. Primero vamos a ver el gráfico que se relaciona con la inmovilización. Acá tengo una curva carga-deformación o stress-strain en donde tengo dos curvas. Voy a tener una curva naranja que corresponde a un ligamento normal o un tendón normal y voy a tener una curva negra que es un tendón o ligamento inmovilizado, ¿ya? Supongamos que usted se fracturó la tibia o el fémur y le inmovilizaron la rodilla, le pusieron yeso durante 3 meses. Ese es el ejemplo de una inmovilización. En ese caso, todos sus tejidos musculoesqueléticos se empiezan a atrofiar, ¿ya? Y cambian sus características mecánicas. En este caso, fíjense que un tejido o ligamentoso inmovilizado va a tener una menor rigidez, va a tener una carga máxima mucho menor y va a tener también una deformación menor. Por ende va a tener un comportamiento mecánico muy en desventaja en relación a un ligamento normal, que puede resistir casi el triple más de carga y un poquito más de deformación, ¿ya? Entonces, cuando tengo ligamentos y tendones inmovilizados, estos pierden las características mecánicas que se pueden explicar a través de la disminución en la rigidez, disminución en la carga máxima que pueden resistir y disminución también en la deformación máxima que pueden resistir. Ya, este gráfico es medio complejo.
Ya vamos a tratar de entenderlo o voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. Fíjense que acá tengo el porcentaje, dice porcentaje control de no inmovilización. O sea, en este porcentaje tengo el grado de movilidad. Ya voy a escribirlo acá. Espérenme, espérenme un poquito, chicos, que salga esto. Ya. Entonces, en este eje voy a tener la movilidad. Ya, movilidad. Y en este otro eje voy a tener el tiempo en meses. Ya, movilidad. ¿Ya? Entonces, cuando uno está bien, tiene 100% de movilidad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo en este momento estoy sano, por lo tanto mi articulación se puede mover en su rango completo de movimiento. Acá, en este punto, en el 0, yo sufro una lesión. Supongamos que me fracturé el fémur. Me fracturé el fémur y fíjense que estuve 2 meses inmovilizado. 2 meses con inmovilización, acá. Por lo tanto, estuve 2 meses con yeso. Fíjense que mi movilidad disminuyó hasta el 60%, 60-70%. La curva roja me indica la rigidez del ligamento y la curva negra me indica la carga máxima que puedo soportar, ¿ya? Entonces fíjense que en ambas, cuando estoy inmovilizado, desciende, pero mucho, desciende entre el 30 al 40%. Luego fíjense que voy a tener 5 meses de reacondicionamiento, o sea, desde el mes 2 hasta el mes 7, hasta acá, hasta este punto. Voy a hacer un análisis crítico en este punto, que siempre lo hago en mis clases. Uno cuando sufre algún tipo de lesión, le dan 10 sesiones de kine. Y esas 10 sesiones de kine normalmente son lunes, miércoles y viernes. Entonces voy a tener en un mes 12 sesiones, ¿cierto? Entonces fíjense que la terapia kinésica que recibe una persona lesionada va a ser menos de un mes. Entonces si yo analizo esto, fíjense que la rigidez y la carga máxima disminuyó mucho, disminuyó al 60% de la movilidad del paciente. En un mes, que sería esto, que serían mis primeras 10 sesiones de kine, si yo me voy hacia arriba, fíjense que esto no mejoró nada. Mejoró aquí la rigidez y mejoró acá la carga máxima. A las 10 sesiones, el paciente, ¿qué le va a decir? No, me siento súper bien, ando bien, puedo hacer mis cosas, pero miren cómo quedó su rigidez y su carga máxima, disminuyó casi a la mitad. Cuando nosotros soltamos a nuestros pacientes a la sesión 10, el paciente no se logra recuperar completamente. Lo que hacemos normalmente es quitar la sintomatología, ¿ya? Que uno no tenga síntomas no significa que no tenga algún daño, ¿ya? Entonces, fíjense que después de 5 meses de reacondicionamiento, estoy recuperando casi la totalidad de la rigidez y ya la mitad de lo que había perdido de la carga máxima. Nosotros recuerden cuando analizamos la curva Strain, analizamos la carga máxima, la rigidez y la deformación. Acá estamos analizando solo carga máxima y rigidez. Después de 5 meses, imagínense, 5 meses serían como 50 sesiones de kine. Nadie hace eso, ¿ya? Nadie hace eso. Por ende, a los pacientes los dejamos. Ahora, fíjense lo que sucede después de un año. Un año de reacondicionamiento. Esto quiere decir un año de kine y de terapia o de kine y ejercicios. Después de un año logro recuperar casi al 100% la rigidez, pero la carga máxima nunca la voy a recuperar totalmente. O sea, esta inmovilización, cuando yo lo sane, cuando lo rehabilite, probablemente la curva va a quedar así, porque voy a recuperar la rigidez, pero la carga máxima va a quedar hasta acá. Y esta caída sería aquí. Sería así. Ya jamás va a llegar hasta acá arriba, hasta la carga máxima que soportaba antes de la lesión. Por ende, el tejido siempre va a quedar un poquito más débil. Ahora, ¿quién hace kine durante un año? Nadie hace kine durante un año. Entonces, nosotros dejamos a los pacientes por aquí. Fíjense que con un tejido de
muy, con un tejido muy, a ver, ¿cómo decirlo? Que no queda con toda su función normal, queda bastante más bajo, ¿ya? Entonces mi recomendación, y ojalá nunca se lo olvide, chiquillo, ojalá, de verdad, cuando ustedes ya sean kines y si se dedican al área musculoesquelética y le llega un paciente con yeso o lo que sea, ustedes lo van a tratar probablemente por la fractura, ya por las alteraciones musculares y todo eso, y nos vamos a olvidar del ligamento. Pero vamos a tratarlo durante 10 sesiones o quizás lo máximo durante 20 sesiones, y eso serían solo 2 meses. Pero fíjense que a los 2 meses, según esta curva, no se recupera casi nada de lo original. Por ende, mi recomendación es que ustedes le digan a ese paciente, le expliquen esto. ¿Sabe qué? Usted caballero, usted señora, se va a recuperar totalmente después de un año. Pero yo no puedo hacerlo venir la cantidad de sesiones que viene. Le recomiendo que usted me venga a ver cada una semana o cada 2 semanas durante estos primeros 3 meses que van a pasar y luego de los 3 meses venga a verme una vez al mes. Entonces con eso usted le va prescribiendo actividad física, le dice, le da ejercicios, por ejemplo, semanales y el paciente va a poder ir recuperándose. Imagínense le pasa esto a un oficinista, una persona que no realiza actividad física, se va a quedar aquí pegado. Si usted lo suelta de la sesión, va a quedar ahí y no va a recuperarse nunca al 100%. Por ende, la sesión o el proceso de reparación tisular no se acaba cuando se acaban las 10 sesiones. Al final, esa es como la moraleja. Ustedes siempre tienen que continuar y darle más o dejarle una pauta de ejercicio y de actividades para que el paciente lo pueda hacer en su casa hasta completar al menos el año. Ya sabemos que en un año la carga máxima jamás va a recuperarse, siempre voy a quedar en un 90%. Por ejemplo, si esta carga eran 1000, voy a quedar como carga máxima después de un año con 900. ¿Ya? Van a ser bien 100 newtons que voy a haber perdido. ¿Ok? Es un gráfico que quizás cuesta entenderlo un poco o quizás yo lo explico muy enredado. Espero haberlo explicado bien. Si no lo entienden, por favor, escríbanme. Gustoso voy a tratar de buscar una manera de explicarlo mejor. Y acá se acaba la clase. Como referencia, la mayoría de los gráficos, sobre todo el comportamiento mecánico, fueron sacados del libro de Oatis y lo demás del Nordin. ¿Ya? Así que deben revisar estos dos libros para las referencias. Muchas gracias, chicos.